Hola gente, yo soy Cos Barton y el día de hoy vamos a estar hablando de 10 libros cortos con grandes historias. Normalmente se habla de que cuando una historia es muy buena, se habla de una historia muy detallada y de historias que contienen más de 500 páginas y demás, pero en esta oportunidad vamos a reivindicar esto de que las novelas cortas o los libros de menos de quizá 300, 200 páginas son también igualmente buenos. Así que el día de hoy les voy a recomendar 10 libros que pueden leer en una sentada y que a mí me parecieron maravillosos. El primer libro que les voy a recomendar es una antología y es la única que hay y es de Margarita García Roballo y se llama Cosas Peores. Esta antología cuenta con 128 páginas y la verdad es que no tiene ningún desperdicio, tiene mucha carga emocional, mucha carga dramática. Es una antología muy diferente a las cosas que suelo leer, no es necesariamente terror, sin embargo uno de los primeros relatos, si no es que es el primero, es verdaderamente desconcertante. Yo creo que le tienen que dar una oportunidad, aparte es una autora latinoamericana y yo por lo menos no la conocía. A partir de este libro me empecé a interesar por ella y bueno, la verdad es que se las recomiendo un montón. Yo tengo esta edición que van a ver ahora mismo y es de 128 páginas, así que es muy pero muy cortita. El siguiente libro que les voy a recomendar es una novelita de Howard Button, el cual es un autor francés y se lo considera un clásico moderno este que les voy a recomendar, y se trata de Cuando yo tenía 5 años me maté. Esta es una novela que juega con lo psicológico, no es de terror, sin embargo tiene como ese clima de suspenso, ese clima de misterio, ya que va a estar contado desde la perspectiva de un niño de 5 años, el cual nos cuenta que ha hecho algo de lo que se arrepiente muchísimo, que en realidad no logra entender el 100% y no nos lo va a detallar demasiado, sino que nos lo va a contar concretamente al final. Y bueno, realmente es una historia muy fuerte, es una historia que tiene mucha carga psicológica sobre todo. El siguiente libro que les voy a recomendar es Distancia de Rescate, con 128 páginas. Que como verán es un libro muy corto y es de Samantha Schweblin, que es una de mis autoras contemporáneas favoritas. Honestamente esta historia me gustó mucho, sin embargo yo suelo preferir más sus antologías. Distancia de Rescate es una historia muy interesante porque se ubica más que nada en lo que es la zona rural y sobre lo que son algunas de las problemáticas más importantes de ahí, como son el envenenamiento y demás. Y otro de los tópicos principales que se tratan en esta novela es el lazo entre una madre y su hijo, y por lo tanto de ahí radica lo que sería el título de Distancia de Rescate, que supone ser un hilo que conecta a la madre con su hijo, y es ese tiempo que uno tiene prácticamente para rescatar a su hijo ante una situación de peligro. Esta es una historia que muchos consideran de terror, yo no sé si la consideraría 100% terror, pero sí te deja un poquito desconcertado, sí te deja un poco como inquieto, así que recomendaría muchísimo que le den una oportunidad. La siguiente recomendación que tengo para hacerles es Rabia, de Sergio Vicio. Esta es una novela de 189 páginas, publicada por Interzona, que leí creo que el año pasado, no el otro, en el 2017 exactamente, para una materia, y la verdad es que me encantó porque se trata de dos trabajadores de clase baja, los cuales se enamoran en un supermercado, se ven y se enamoran, y la historia nos muestra, exhibe mucho lo que es el maltrato sobre las clases altas hacia las clases bajas, cómo ellos tienen que tolerar muchas de las humillaciones que vemos día a día, y cómo van creando ese romance y resistiendo a través de todo esto que ellos pasan en sus vidas. Así que es una novela muy interesante que toca un tópico social súper importante, así que la verdad a mí me gustó muchísimo y tiene un final bastante inesperado, y es también con una aura un poco de misterio, de suspenso, así que no lo van a poder soltar hasta el final básicamente.
El siguiente libro que les voy a recomendar es uno que leí hace muy poco y se llama La campana de cristal de Sylvia Plath, que mi edición tiene 211 páginas, mi edición es en inglés y es de una edición muy chiquitita. Les voy a poner una foto para que ustedes la vean. Por lo tanto, es muy factible que si ustedes lo leen en español vaya a tener algunas páginas más. Sin embargo, es una historia que se lee muy pero muy rápido. No es una historia densa en el sentido de pesada de leer, sino que tiene una densidad en lo que respecta la emoción y la carga de energía que demuestra nuestra protagonista llamada Esther. Ella es una mujer que en un principio vive un montón de situaciones glamorosas. Ella de hecho está participando en una revista en la cual convocan mujeres así de ese estilo. Y de a poco vamos a ir viendo cómo ella cae en una especie de declive emocional tremendo hasta caer en la depresión profunda. Así que es una novela que quizá es muy sensible y muy cruda, pero muy necesaria. A mí me gustó muchísimo y es la única novela que escribió Sylvia Plath. Al poco tiempo ella se suicidó y en efecto esta es una novela un poco autobiográfica. Yo no había leído nada de ella más allá de algunos poemas sueltos, pero estaba muy interesada en leer esta novela porque sabía que tenía toda esta carga psicológica importante, entonces me animé y la verdad es que la disfruté muchísimo. La siguiente recomendación que tengo para hacerles es un libro de 136 páginas que normalmente suelen recomendar en la secundaria. El otro día le comentaba a mi amiga que lo había leído y ella me insistía que en la secundaria a nosotros nos hicieron leer este libro, lo cual para mí es mentira porque yo nunca había leído este libro hasta que me lo encontré en una plaza y lo compré. Se trata de Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana. Es un libro que muchos de ustedes ya conocerán, sin embargo a mí era como de esos libros que yo siempre veo pero que no me animo a leer, quizá porque temo que no sea realmente tan amado como se demuestra. Estos son libros más bien nostálgicos que uno tiene de la escuela, entonces son esos libros a los que uno se encariña muchísimo. Así que temía no pasar por esa misma experiencia al no haberlo leído en la secundaria, entonces lo leí un poco reticente y aparte porque el título, Los ojos del perro siberiano, me daba toda la sensación de que iba a ser una historia sobre perros. Yo no sabía absolutamente nada de la historia y quería evitarme todo eso, quería evitarme el tema de las historias con animales porque a mí me suelen quebrar muchísimo en el sentido emocional. Entonces no quería que tratara de perros, pero cuando leí un poco la sinopsis me di cuenta que no tiene nada que ver con ello. Así que a los que sufren con cosas sobre maltrato animal y demás, no se preocupen que esta novela está muy lejos de tener relación, por lo menos triste, con un animal. Esta historia trata sobre un muchacho que, si mal no recuerdo, se llamaba Ezequiel, era un chico de aproximadamente 12 años, que empieza a notar una situación muy rara en su casa. Se da cuenta que los padres se pelean a muerte con su hermano mayor, el cual tiene algo así como 18 años, y lo echan. Todo esto es una separación que surge de manera espontánea y sin entender demasiado. O sea, Ezequiel no entiende mucho por qué pasa esto, porque no le dan explicaciones y cada vez que él quiere consultarle a los padres sobre este hecho, lo sacan como si no fuera de su incumbencia, y por esa misma razón todo el tiempo está esa duda de qué es lo que ha ocurrido y es una cosa realmente seria. Entonces creo que no decepciona en lo absoluto todo esto de conservar la incógnita hasta más o menos la mitad del libro, y yo creo que es una lectura muy recomendable por muchas razones, pero no les quiero spoilear nada, así que les recomiendo que le den una oportunidad. La siguiente lectura que les voy a recomendar es 1000 galletitas. Esta es una lectura de 127 páginas y honestamente es un libro que a mí me gustó muchísimo. Yo se lo había regalado a mi pareja porque él lo había visto junto a mí en un programa que nosotros vemos todos los sábados llamado Bibliómanos. Entonces nos había llamado la atención, nos hacíamos chistes en referencia al tema de 1000 galletitas, pero como lo noté interesado por la sinopsis, yo se lo terminé regalando y cuando lo leyó él me dijo que le había gustado bastante
Y yo le dije, ¿me lo prestás? Y lo leí. Y sinceramente me pareció un grandioso libro. Un libro que alterna dos historias. Una historia en la cual tenemos un señor mayor, un adulto, el cual se da cuenta de que se va a morir en una semana y por lo tanto tiene que escribir una novela en una semana. Y por otro lado tenemos la historia de un chico el cual quiere comer 1000 galletitas en un día. Entonces acá empezamos a marcar paralelismos sobre metas y cosas que los dos quieren alcanzar, también estas diferencias de edades y de jerarquías, importancias, a qué le presta uno atención también, ¿no? Porque vamos viendo, no sé si el progreso o cómo desmejora este hombre y su obsesión por tener que finalizar su obra en vez de prestarle atención quizá a otras cosas, sabiendo que quizá en una semana pueda llegar a morirse. No les puedo decir mucho más, pero realmente esta es una novela que tiene un final para pensar muchísimo. La siguiente recomendación es de 158 páginas y se trata de El extranjero de Albert Camus. ¿Qué pasa, gordo? Esta es una novela que yo leí hace muy poquito y me la leí de un tirón porque me fascinó. No sé, es de esas novelas que no tienen quizá una trama muy marcada, sin embargo vas viendo y haciendo puntos de conexión con cosas que van más allá de lo superficial. No sé si me explico, es como que te plantea una sinopsis muy sencilla sobre un hombre el cual está disfrutando de su rutina y demás, hasta que se encuentra con el fallecimiento de su madre y se tiene que ir al lugar donde la velan y demás. Y es una situación muy pero muy dura, pero él no la interpreta como tal, o por lo menos no se lo ve canalizándolo de la forma que normalmente uno canaliza la muerte de un ser querido y más cercano como lo es la madre. En este caso él no tenía quizá un vínculo tan grande con ella. Sin embargo, ahí empiezan a aparecer las cosas como más heavies en su vida y vamos a ver a partir de ahí cómo reacciona ante ciertas ocasiones o ciertas oportunidades. Pero realmente es una historia que me sorprendió muchísimo y que más que nada me pareció una de esas novelas que te ponen a pensar muchísimo, y creo que esto es también a lo que apunto con estas recomendaciones, porque no son novelas convencionales, sino que son novelas que a mí me hicieron pensar mucho, me hicieron trabajar mucho el cerebro, así que es eso lo que más me gustó, que al principio parece una historia muy sencillita y va más allá de todo eso. Si uno se pone como a mirar en profundidad, se encuentra con que hay un montón de cosas que no están tan expuestas, digámosle. La siguiente recomendación es, junto con La campana de cristal, las dos más largas, y se trata de La carretera, con 210 páginas, de Cormac McCarthy. Este es un autor que yo no había leído y sé que hay una película con Viggo Mortensen que yo no he visto, pero había visto una recomendación de este libro y la sinopsis me llamó la atención. Yo no soy muy amante de los libros sobre apocalipsis o posapocalípticos porque me dan un poco de angustia, no sé por qué. Sin embargo, este es un libro que justamente trata sobre ese tema, donde vemos que un hombre y su hijo tienen que atravesar una carretera que es todo un ambiente muy tétrico, muy triste, no sé cómo explicarles realmente, y es horrible porque ven un montón de situaciones injustas, crueles, gente muriéndose de hambre o gente directamente aplicando el canibalismo, entre otras cosas, y es realmente una novela fuertísima y que honestamente si te agarra con las defensas bajas te mata, te tira abajo definitivamente porque es muy pero muy pesada. Y la última que les voy a recomendar es una novela de 127 páginas y es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos, que la leí hace un montón y tengo ganas de releerla para poder reseñarla porque es un libro muy pero muy bueno, y se trata de Ratones y hombres de John Steinbeck. No sé si lo dije, es de 127 páginas, es una novelita muy muy corta que nos habla de dos muchachos, los cuales se llevan muy pero muy bien, tienen una gran amistad y están huyendo de su ex trabajo porque uno de ellos, Lenny, es un muchacho que presenta una especie de retraso mental y él tiene como esta costumbre de querer acariciar peluchitos, más que nada conejitos y animalitos de ese estilo. Tuvo una circunstancia un poco incómoda y
medio confusa en su trabajo anterior y es por esa razón que decidieron echarlos. Entonces están en busca de una nueva vida, una nueva aventura. Yo no les puedo decir mucho más que eso, pero les puedo asegurar que es una novela que empieza de una forma muy infantil, muy inocente y hasta dulce por esta amistad que ellos tienen. Sin embargo, se va poniendo muy intensa y bastante inquietante, sobre todo porque empezamos a ver comportamientos que no corresponden y que la verdad es que a mí me dejaron bastante desencajada. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Acá Pau las estuvo escuchando muy atentamente, sigue escuchando. Lo que pasa es que bueno, le agarró el noni. Y bueno, espero que me cuenten ustedes qué novelas cortas recomendarían para leer. Cuéntenme de esas novelas que les gustaría volver a traer, que les gustaría que tengan más atención y sin embargo no son novelas largas, son cortitas, pero que bueno, tienen todo para hacer una grandiosa historia. Espero que hayan disfrutado de este video y que me cuenten qué les parecen estos libros, si los han leído o no. Y si les gustó, los invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.